En un principio a ella se le aplaudió mucho el que era la niña de 10, y entonces esta sobreexigencia le hizo ser perfeccionista. Y entonces, como fue muy aplaudida, pues también una de las características de los trastornos de conducta alimentaria es el perfeccionismo. Fíjate que yo creo que más que creer, creo que las estadísticas también nos llevan mucho en este tema de redes sociales y la situación de belleza referente al cuerpo. Trastornos de conducta alimentaria, que básicos son estos 3, pero hay muchísimos otros, pero sí tiene que ver con orden siempre emocional, que es definitivo. Trastornos de conducta alimentaria, la base es emocional. ¿Cuál es la emoción que se está ocultando? Generalmente tiene que ver con problemas de orden mental y sobresale la depresión y la ansiedad. Esas son las bases. Bienvenidos a un episodio más de Linney Mesa Hablando Claro. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchas veces lo podemos estar viviendo, lo podemos tener cerca, pero no siempre lo detectamos. Y son justamente los trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, el comer de manera compulsiva, que nos llevan a padecer este tipo de trastornos y enemistarnos con la comida, con nuestro cuerpo y con nuestra vida social. Para hablar acerca de este tema, hemos invitado a la psicóloga Blanca, a quien le damos la bienvenida. Es una experta en este tema, lo domina perfecto y vamos a hablar con ella acerca de estos trastornos con la alimentación. Bienvenida. Muchas gracias, Lina. Y fíjate que, como hablábamos hace un momento, uno de los temas que ahorita pareciera que no son tan vistos, pero son tan importantes, por ejemplo, en el área de consulta, me han llegado ahorita cada día más personas, sobre todo personas muy jóvenes, niños, niñas de 8 años, en las que nos han sorprendido las cifras, en el que este tema de conductas alimentarias no nada más nos abarca la parte adulta, sino que ahorita lo que es adolescentes y niños en una etapa que tú considerarías así como que no sería como viable o no se estaría como contemplando, es sorprendente el que nos estén abordando este tipo de fenomenología. ¿A qué crees que se deba? Fíjate que yo creo que más que creer, creo que las estadísticas también nos llevan mucho en este tema de redes sociales y la situación de belleza referente al cuerpo. Esta parte también, pero también un tema muy importante. Tenemos que dentro de los diagnósticos médicos, uno de los detonantes que nos pueden arrancar hacia allá tiene que ver con antecedentes biológicos, que alguno de los principales cuidadores, por ejemplo, padre, madre o la línea de familia en primera línea, más bien, presente algún trastorno de conducta alimentaria. Es uno de los factores más altos. ¿Y por qué crees que se desarrollan? ¿Por los parámetros de belleza que tenemos hoy en día? ¿Por el tipo de alimentación y procesados que tenemos? ¿Por la mala educación en cuanto a nutrición? Fíjate que no podríamos como que encasillar en eso, sino que es más bien algo multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la sociedad como también en la conducta, que son esta parte también importante, los pensamientos, y cómo nos vamos haciendo una referencia referente también a lo que es la belleza. Entonces, tenemos algo que se tiene que abordar de manera multidisciplinaria por lo mismo, ¿sí? Entonces, es algo complejo, pero no por esto imposible de tener que ser tratado y sobre todo hablado. Claro. Ahora, ¿qué puede en una niña, en un infante, detonar de una manera tan drástica tanto el comer de manera compulsiva como la anorexia o la bulimia, ¿no? Sí, mira, buena referencia y quiero comentarte casos, por ejemplo, yo creo que cuando hablamos así con ejemplos, por ejemplo, un caso clínico, una niña que me llega de 8 años aproximadamente y que no es la única, que en una parte del colegio, entonces ella empezamos a notar
que ya no se integraba fácil dentro del grupo de amigas, que presentaba algunas conductas disruptivas, mucha irritabilidad, una alteración en el sueño y todo este tipo de conductas en los que ya los papás empezaron a dar cuenta de que algo no estaba bien. Entonces nos vamos y no tenía ella como acceso a las redes sociales como para decir por esta línea, ¿verdad? Pero su carácter y su personalidad era demasiado rígida, sumamente estricta. En un principio a ella se le aplaudió mucho el que era la niña de 10 y entonces esta sobreexigencia le hizo ser perfeccionista. Y entonces, como fue muy aplaudida, pues también una de las características de los trastornos de conducta alimentaria es el perfeccionismo. Entonces, imagínate cuando para nuestros hijos es importante tener el 10. Y entonces es tan rígido y entonces salto de una actividad extraescolar y luego me voy a la otra, en todo soy perfecta, pero además encuentro que mi mamá siempre está en una comparación y siempre se está cuidando a través de lo que ella considera de una alimentación sana y eran unas dietas muy restrictivas. Ella empieza con la imitación y entonces empieza a ser muy selectiva en el tipo de alimentos. Ya no se integraba dentro del grupo de niñas y estas mismas niñas empezaban a copiar lo que ella también hacía. Entonces, como era ella la referente, tenemos una niña, es un ejemplo a seguir, pues las demás niñas definitivamente seguían esos parámetros. Entonces ya empezaban a llevar nada más uvas verdes o estas manzanas verdes, ya empezaban a ser muy selectivas en el tipo de alimentación y empezarse a comparar si les quedaba o no les quedaba el uniforme y entre más grande o se les sintiera el huesito de la cadera, entonces era como una situación de referencia. Donde yo le pregunto de dónde ella encuentra esto, me señala que bueno, su tía, la que era más bonita para ella, pues a ella se le notaban los huesitos de la clavícula, pero además el huesito de la cadera. Entonces, para ella era importante estos modelos de referencia. Claro, en este caso clínico, pues no tenía una referencia de una red social, sino era lo que tenía a su alrededor, ¿no? Es correcto. Ahora, como familia, como padres, ¿cómo podemos detectar cuando tenemos en casa ya sea una niña o un niño que presente este tipo de trastornos alimenticios? Sí, mira, yo ahorita hice el parámetro de una niña por la edad, ¿no? Por lo sorprendente que ahorita nos está abarcando, pero definitivamente la edad como que de mayor dato importante sería entre los 15 a los 25 años. ¿Cómo vamos a poder identificar? Yo siempre les digo a los papás, es cuando ciertamente el adolescente va a presentar cambios en la conducta, pero cuando esos cambios ya son tan marcados y entonces tenemos que ya van revisando el tipo de ingredientes que contiene el producto, que se empiezan a alejar. Es más fácil que se den cuenta en ocasiones dentro de su grupo de amigas y las amiguitas en ocasiones no reportan porque ya cuando escala al grupo familiar, entonces ya a lo mejor está un poquito más avanzado. Todavía cuando llegas al colegio deshaces de algún tipo de alimentos, estoy hablando de preparatoria, secundaria, universidad y a lo mejor se empiezan a aislar. Cuando ya entra y ya se involucra dentro del ambiente familiar, ya no participan a la hora de la comida, por ejemplo, eligen o se involucran mucho en el tipo de alimentos y eligen si llevar o no salsa, qué queso, con la intención precisamente de reducir principalmente qué cosas. Calorías. Entonces ojo, si ya nuestro chico o chica está presentando ideas de cuántas calorías tiene, ver el tipo de etiquetado, si contiene o no grasas, azúcares, entonces como que son algunos de los detonantes. Pero con esto le sumamos un tipo emocional, como por ejemplo presentar mayor irritabilidad, tristeza, una situación emocional más errática donde ya no sea tan estable, entonces sí es como que un ojo. Poner atención. ¿Cuáles serían las diferencias para entenderla entre un comedor compulsivo, una persona que tiene bulimia y una persona que tiene anorexia? ¿Cuáles serían las diferencias? Mira, por ejemplo, en la anorexia nerviosa precisamente van seleccionando o van eligiendo un tipo de alimento que no les vaya a aumentar de peso. Ahora, ¿qué es? Todos estos tipos de trastorno son conductas que precisamente ya presentan
una relación no sana con los alimentos. Entonces, anorexia van eligiendo por el temor a aumentar de peso y van eligiendo solamente ser selectivos y comer pequeñas cantidades. En la parte de bulimia es presentar a la mejor una ingesta alta precisamente de carbohidratos, grasas, pero con acciones compensatorias, como cuáles, por ejemplo, purgas, dejar de comer por grandes periodos, algunos laxantes. Castigos, ¿no? Sí. Me castigo porque comí mucho. Es correcto, de alguna forma están haciendo un acto compensatorio porque comí mucho, bueno, ahora dejo de comer para compensar esa área. Y el comedor compulsivo o esta parte muy marcada es como grandes cantidades en muy poco tiempo. Y entonces ahí, ¿cómo lo detectamos? Muchas de las ocasiones nuestro paciente o la persona que presenta este trastorno de conducta va a encontrar guardados o algún tipo de alimentos, muchas cosas que nos van a dejar algún rastro de que estuvieron comiendo en cantidades grandes. Mira, un caso, por ejemplo, que me quedó muy marcado de un comedor compulsivo es, él salía a la hora de que se daba cuenta que ya todos estaban durmiendo y entonces iba precisamente al Oxxo de la esquina y se traía un paquete de pan Bimbo y una lechera. Esto se lo comía en menos de 20 minutos. Su sensación, sobre todo cuando presentaba una carga de estrés académico, esto le ayudaba a regularse. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de estas conductas alimentarias precisamente es solucionar algo emocional. Siempre la base va a ser un tema emocional. Sí, eso te iba a preguntar justamente, ¿qué emoción hay detrás de cada una de estos trastornos? Sí, muchas de las emociones precisamente tienen que ver con emociones. Entendamos que las emociones no son negativas, no son positivas, solamente son unas emociones. Nos ayudan, ¿no? Pero algunas las sentimos más bonitas que otras. Por ejemplo, tenemos emociones básicas. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco, pero cuando presentamos este tipo de no agradables, estoy hablando de tristeza, de miedo o la mezcla con lo que se llama la ansiedad. Y entonces, para yo ayudarme, vendré haciendo que este alimento lo utilizo para ayudarme a regular esa emoción que no está siendo agradable. Miedo, tristeza y ansiedad. Ahora, ya lo detectamos. ¿Cómo lo puedo regular? Mira, aquí sí tenemos que entrar en un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como tal no es tan sencillo ya cuando escalamos a presentar un trastorno, y aquí estoy hablando de algo importante. Para diagnosticarlo como tal, tiene que pasar varios criterios. Una, mala relación con los alimentos, mala relación con mi cuerpo en un determinado tiempo. Entonces ya ahí estoy hablando de una cantidad mayor de los criterios que ya me van a evaluar. Si esto lo presento de manera esporádica, digamos, Blanca en una parte hormonal, cuando va a llegar su periodo, le da por comer, no sé, de manera celular, tiene un antojo por algo dulce y después por algo saladito. ¿Pero qué crees? Que a lo mejor esos antojos son de un orden hormonal y no tienen que ver con trastornos de conducta alimentaria. Pero si Blanca en ese momento, ella está recurriendo porque siente mucha ansiedad y con eso se ayuda a tranquilizarte y lo presenta por más de 3 meses y ya estás dejando sus relaciones sociales, está teniendo mucho conflicto y miedo a aumentar de peso o miedo a comer, entonces ya estamos hablando de un trastorno de conducta alimentaria, que la base principal tiene que ver las emociones. Ahora, cuando, por ejemplo, los niños, hablábamos hace un rato, que siguen y copian el ejemplo, o a veces nos escuchan cómo nos expresamos de la comida, la relación que el adulto tenga con la comida, con su cuerpo. Esto, pues obviamente no los ayuda, ¿no? Los hunde. Pero ¿cuántas veces no? También como uso y costumbre de una familia es estoy feliz como, las celebraciones se comen, las tristezas se comen. Entonces también se les enseña en casa que todo va en torno a la comida.
Sí, y mira, ahí ya estamos hablando también algo que tiene que ver en una de las áreas que me especifico precisamente, que es la psicología de la obesidad, donde ya también estos temas de orden de festejos en rituales. México es un ritualista porque si hay una defunción, no festejamos, pero el convivio lleva la comida. La comida, ¿no? Los tamalitos. O sea, de hecho, si tú piensas en cada mes del año, hay una festividad que nos conlleva a comer, o sea, septiembre chiles en nogada, noviembre el pipollo y pan de muerto, diciembre pues todo lo que se puede comer, en enero la rosca de reyes, febrero los tamales, entonces siempre hay un ritual, ¿no? Un pretexto para reunirnos en torno a la mesa. Y eso no está mal, digo, ni está mal, está bien, ¿no? Sí está mal. Bueno, aquí a lo que voy, no es un tema, de alguna manera malo. Aquí el tema mal es que solamente esto no se hable cuando hay una emoción que no sea agradable y que esa la callamos, como lo que estábamos diciendo. Entonces, que muchas veces vamos ocultando realmente la emoción y la cubrimos con un alimento, que viene siendo el ansiolítico. O sea, eso es tu paliativo, lo que te calma, ¿no? Eso nos ayuda, es mi mejoral. ¿Por qué? Porque con esto voy a adormecer una emoción. Y ese es el tema. Ahora, todos los trastornos de conducta alimentaria, que básicos son estos 3, pero hay muchísimos otros, pero sí tiene que ver con orden siempre emocional. O sea, traemos algo que no hemos trabajado. Es correcto, o que se encuentra por ahí y que lo he heredado, porque a lo mejor hay una situación de ansiedad en mi familia, algo heredado y que fue en algún momento un detonante. Aquellos jóvenes que están presentando duelos por la separación de los padres, abuso sexual, un ambiente sumamente violento y que de alguna manera van recurriendo a que es más fácil, es muchísimo más fácil los alimentos o también la relación con mi cuerpo, porque a través de mi cuerpo yo soy aceptado, a través de mi cuerpo me dicen todos los estándares de belleza que tengo que cubrir determinadas características porque eso me da identidad. Pero también habría la parte en contra, la del comedor compulsivo o el que tiene la bulimia, que a lo mejor tiene un conflicto con su cuerpo y también se aísla para no ser etiquetado o censurado por su cuerpo. Sí, porque entonces para él también es como que esta parte de ser señalado y entonces aquí entra en esta dicotomía de quiero pertenecer, pero tengo que pertenecer siempre y cuando yo sea evaluado desde ser aceptado a través de cómo me veo. Uh-huh. O también si tu grupo de amigos es gente que le encanta estar comiendo, pues también buscas encajar en esos grupos, ¿no? Sí, claro, sí, pero aquí la base siempre vamos a marcar el tema de hablar acerca de emociones. Ahora bien, ya una familia lo detectó, sabe, incluso el paciente es consciente que tiene este trastorno. ¿Cómo puede rehabilitarse? Sí, mira, aquí sí es psicoterapia. En muchas de las ocasiones, muy importante siempre hablar de estos temas. Hablarlos, pero no señalizarlos. En ocasiones, lo que a lo mejor no sabemos cómo abordarlos y podemos complicarlos. Cuando yo escucho a los papás en su desesperación decirle al niño, sí, pero es una etapa, o sea, esto está pasando y va a pasar. Muchas ocasiones no pasa. Tenemos algunos mitos, por ejemplo, que solamente las personas que se ven sumamente delgadas son los que presentan, por ejemplo, anorexia. Y no, muchos de ellos presentan una situación metabólica ya muy deteriorada y no nos están presentando un signo de corporal. Entonces, sí es muy importante que nuestros papás o que nuestros familiares, nuestra red de apoyo, nos ayuden, pero no haciendo referencia precisamente al ya se te va a pasar, estás exagerando, come todo, está sabroso, no darle el valor o no ponerle el nombre a lo que está sucediendo. Tratando también de evadir. Sí. Porque o sea, en ocasiones diciendo no podemos. Esto pasa, ajá, todo pasa. Todo pasa, ajá. Yo estuve así, ok, cuando ya me dicen estuve así, es una situación de heredar.
Entonces también es una copia, ¿no? Una O sea, porque copia. a lo que hablamos hace un rato, me estás oyendo siempre que vivo en un conflicto porque voy a engordar o porque no me gusta mi cuerpo. Sí, fíjate que se nos da mucho, por ejemplo, en las señoritas que van imitando mucho el modelo de estas mamás en ocasiones muy dedicadas a la A su parte cuerpo. del cuerpo, y entonces sí ir imitando o también tratando de agradar a las madres. Me acuerdo mucho de algunas de las pacientes que decía, es que yo voy a ballet, por ejemplo, y entonces yo no tengo que tener determinada cantidad de grasa en el cuerpo porque entonces no entro dentro del estándar que me pide, ¿no? O determinado deporte tengo que pesar tanto para entrar dentro de tal competencia. Entonces, todos estos que van sumando, si tenemos un detonante en la familia, es como que estemos más atentos porque por ahí puede detonar esta patología. Sí, porque además también nuestros hijos, los jóvenes, hoy están expuestos a más alimentos procesados, a más cosas mucho más complicadas, y esto también ha generado problemas de salud a muy temprana edad. Sí, también estos mitos, ¿no? De si comes determinadas cosas, vas a ser muchísimo más sano. Entonces aquí la base es tener mucha amabilidad con los alimentos, no irnos a ningún extremo. Yo creo que esa es la base, la amigabilidad y el ser más, de alguna forma, ¿cómo te ¿Flexibles podría ser? Sí. Sanos. O sea, no me castigo sana porque me comí un pastel, pero tampoco me como el pastel completo. Sí. Buscar un equilibrio, ¿no? Que es finalmente un objetivo de vida. Sí, y que entonces ahí entramos con que la medida es el veneno. O sea, no me voy a tomar a lo mejor la Coca-Cola, pero no pasa si en ocasiones yo me a lo mejor un refresco y no pasa nada, así ¿no? Así es, correcto, pero no satanizo tampoco ese tipo de alimentos. Ahora bien, hay una parte en donde también hablábamos del amar el cuerpo, el tener un equilibrio, pero aquí hay que sanar una emoción. Es correcto. Aquí hay que llevar terapia, sí o sí. Es definitivo. Trastornos de conducta alimentaria, la base es emocional. ¿Cuál es la emoción que se está ocultando? Generalmente tiene que ver con problemas de orden mental y sobresale la depresión y la ansiedad. Esas son las bases. ¿Y tú crees que hoy nuestros jóvenes, la población, nos enfrentamos a más temas que tengan que ver con esa depresión y con esa ansiedad? Fíjate que sí, y desafortunadamente el COVID vino a ser un detonante para que ahorita se instale en más tempranas edades. A nuestros jóvenes adolescentes se les aisló de alguna forma y entonces somos entes sociales. A ellos esa etapa sí les está costando un poquito el volverse a integrar y hoy tenemos varios de los detonantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que nos ha presentado este tipo de situaciones. Además de que para los jóvenes la comunicación y la sociabilización es a través de un teléfono celular, ¿no? Ya no es tan cara a cara, entonces eso complica un poco más el tema. Sí, y sí está bien porque estamos entrando en una era digital, pero de todas maneras hoy necesitamos negociar y desarrollar muchas habilidades que a lo mejor ellos se les mermó debido a este tipo de confinamiento. ¿Qué le dirías a una familia o a alguien que esté enfrentando estos problemas? ¿Cuál sería tu sugerencia? Obviamente todo desde tu óptica profesional y es un tema que como dije a un principio tú lo dominas muy bien y tienes ya muchos años trabajando en este sentido, en esta psicoterapia. Sí, fíjate, sobre todo es validar las emociones. Pongamos una escucha activa porque siempre nos van a decir algo. No es normal que nuestro joven o persona adulta tenga que aislarse para comer. En primer lugar, es un detonante. Si ellos están de alguna manera, estamos comiendo en familia, lo hagamos cuando menos una vez. A lo mejor hoy los tiempos no nos dan, pero hagámoslo porque a través de esto nos vamos a dar cuenta si nuestras personas se van a retirar después inmediatamente de comer. Entonces son como que unos de los indicadores. Voltemos a ver si ellos presentan algunos
algunas lesiones en la parte de la mano, quiere decir que a lo mejor están presentando una bulimia a la hora de ir a provocarse el vómito. Si escuchan que se levantan de la mesa y se aíslan en el baño, ponen música, tengamos atención porque puede ser que estén camuflajeando de alguna manera. Si estamos teniendo, por ejemplo, en alguna universidad, en algún momento me llamaron para dar un tipo de pláticas de esto porque habíamos encontrado que había pañales de adulto en los baños, ¿no? Entonces ya había algo que estaba presentando ya nuestras adolescentes en cuestión de laxantes. Entonces, no nos pongamos tan paranoicos, pero sí estemos como atentos. Que muy atentos, sobre todo si hay cambios en nuestro adolescente o en las personas y siempre hablarlo. Creo que está pasando algo, no minimizarlo y si necesitas ayuda, aquí estoy. Siempre y buscar el apoyo multidisciplinario. Aquí tenemos que entrar psiquiatría, psicoterapia, tenemos que entrar nutricionistas, médico internista en muchas de las ocasiones, endocrinólogo, porque hay una alteración completa en el organismo, pero también muy, muy importante en la psique, que es en lo que tenemos que trabajar. Y que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo de buscar ayuda, porque esa es otra, ¿no? El mito de decir, no, pues ¿cómo lo va a ver un psiquiatra? O ¿cómo tenemos que sujetarnos a todo esto? Si al final va a pasar, no, necesitan hacerlo, ¿no? Y el tema de trabajar en familia. La red de apoyo más importante siempre va a ser la familia y a lo mejor tenemos miedo, pero también se maneja mucho la vergüenza y la culpa, porque en muchas ocasiones se cree que es la familia y no, muchas de las ocasiones no es la familia. Sí, híjole, pero sí te iba a decir esa parte, porque, o sea, como mamá, a veces uno dice, oye, ya no sigas comiendo, o estás comiendo mucho, o bajaste mucho de peso, o subiste. Entonces digo, esa parte de no... que híjole, cuesta, ¿no? Cuesta como respetar también el cuerpo ajeno, ¿no? Sí, es porque complicado. Los estándares de belleza no nos las ponen fácil y a veces la agresión sí es muy fuerte. Está en casa. Ajá. Sí, entonces sí vamos a apoyarnos un poquito, a no señalar tanto la parte del cuerpo. A lo mejor estamos preocupados y la idea es más bien referirnos mucho a conductas. Por ejemplo, tengo una persona con un peso muy grueso, es una persona gruesa con un cuerpo muy grande, entonces si yo veo que él empieza o ella empieza a bajar de peso, no señalemos eso como algo, qué bien te ves, porque es lo primero que señalamos y entonces esos son detonantes para entrar en este tipo de conductas. ¿Qué podemos señalar? Oye, te veo más ágil, el que hoy te abucha las agujetas, ya no te cansas cuando, o sea, referente a más bien a unas... a beneficios. Sí, más que a la estructura corporal. A un tema incluso de belleza, ¿no? Sí, porque sí, muchos, tengo otro de los casos que ella se presentaba y entonces ella por entrar a un grupo deportivo, por empezar a hacer ejercicio empezó a bajar de peso y todos los comentarios, qué bien te ves, qué bien te ves. Cuando ella ya saltó esa etapa, entonces para ella era muy importante verse bien y continuó hasta que desarrolló un trastorno de conducta alimentaria. O como quien te dice, oye, haces ejercicio, pero yo no te veo, no se te ve. Ay, sí, claro, imagínate. No me lo ves, pero me siento bien. Puedo, como dices, abrocharme los zapatos, me puedo agachar, no me fatigo, subo la escalera. Ese es un beneficio de hacer ejercicio, de estar ágil, ¿no? Sí, pero señalar menos la parte del cuerpo y enseñarle mucho a nuestros niños y adolescentes todo lo que hay detrás de las redes sociales. Como, por ejemplo, toda esta parte de la IA. La perfección no existe. No existe, ¿sí? Y entonces todo lo que se está enmascarando para ver cuerpos perfectos que realmente no existe. Veamos cuerpos reales. O una vida perfecta que tampoco existe. Ajá, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Así hemos nosotros llegado a esta parte final, pero antes quisiera que nos dejaras tus datos al público para que la gente te pueda contactar, pueda tener una consulta contigo, si tienen por ahí algún padecimiento, alguna de sus familias, si quieran buscar este apoyo, pues igual y pueda ser una guía, ¿no? Para ellos. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, mira, dejo mi número de celular, claro. Es 9933-961747 y en redes sociales estoy como sic.blanca.
Y aquí la vamos a etiquetar y estén muy pendientes durante toda la semana porque recuerde que la estamos subiendo a nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto la entrevista completa que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Linney Mesa Hablando Claro y por supuesto a ustedes también por haberse quedado con nosotros hasta el final. Recuerden activar la campanita y los domingos son domingos de estreno en estas conversaciones que conectan. Muchas gracias.